Esto es el tequila en el comercio internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio que es de ustedes y para ustedes, con el propósito pues de que tengan la mejor información relacionada con las actividades de exportación e importación y particularmente de la industria del tequila. Nos da muchísimo gusto recibirlos aquí. Yo soy Gabriela Chávez. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con cómo poder determinar y elegir de la manera más adecuada el tipo de transporte que le conviene a nuestras mercancías, que es una decisión que finalmente puede impactar definitivamente en los costos y que, bueno, siempre tener el conocimiento de cómo hacer una buena elección del transporte para poder hacer llegar a nuestros clientes los productos, pues es algo que se vuelve fundamental en esta tarea. Así que me da muchísimo gusto recibir en este espacio a Jorge Armando Monteón Luna, que es el director del Departamento de Aduanas de la empresa Just Forwarding, y de igual manera le damos la bienvenida a Enver de Jesús Castillo. ¿Sí es Enver? Enver. Sí, Enver. Enver de Jesús Castillo, quien es gerente de operaciones de Just Forwarding de México. Bienvenidos. Gracias. Y precisamente esta empresa, bueno, entre sus actividades se destaca por ayudar a los exportadores, a todas aquellas personas involucradas en la actividad de comercio exterior, a tomar decisiones en esta parte de logística que es tan importante. Yo quisiera preguntarles, en general, ¿qué tanto puede impactar la decisión de elegir un transporte para poder enviar mercancías pues, ahora sí que en el éxito de nuestras exportaciones? Claro que sí, Gaby, pues antes que nada muchas gracias por la invitación, nos da mucho gusto estar aquí. Espero que nuestra breve charla les pueda ayudar a todos los que estamos involucrados en la industria y sobre todo a aquellos exportadores del tequila. Y como, bueno, bien lo comentas, ¿no? Dentro de la industria del tequila es importantísimo, sobre todo para las personas que exportan, saber cuál va a ser el medio de transporte a utilizar. Y bueno, esto va en función de algunos aspectos básicos. Primero es definir cuál es la urgencia de su material. Bueno, hay diferentes etapas de los exportadores. Hay quienes están recién incursionando, recién enviando esas pruebas de tequila a los diferentes destinos que tienen como objetivo, como nicho de mercado. Entonces es ahí donde probablemente en primera instancia les convenga enviarlo o por aire o por mar vía consolidada, ¿no? Lo que nosotros llamamos LCL. Esto va a depender mucho de la urgencia y del tiempo en que requieran ese producto de muestra en destino. Esta consolidación está relacionada con el hecho de que si es un contenedor grande, se va a ir hasta el momento en que esté totalmente lleno ese contenedor, ¿no? Es correcto. Cuando nos referimos a carga consolidada marítima, es justamente cuando en un contenedor se envían cargas, por llamarlo de alguna manera, de diferentes clientes hasta completar un contenedor. Ahora bien, estas salidas se hacen mediante compañías dedicadas a la consolidación que tienen salidas semanales, es decir, invariablemente las salidas se van dando, ¿no? Entonces existe una programación donde hay fechas tanto para la entrega de documentación, ingreso de la carga a la aduana, como para fecha de salida y arriba. Nuestro país tiene la gran ventaja pues de estar conectado hacia el Océano Pacífico, hacia el Océano Atlántico, y esta ventaja que nos da la naturaleza pues también implica que hay que tomar ciertas decisiones al momento de enviar. Ahora que nos hablas de la carga marítima o del transporte marítimo, al momento de decidir que la carga la vamos a enviar por mar, bueno, pues primeramente por cuál puerto, ¿no? Por cuál puerto vamos a llevar nuestra mercancía, cuál es el que conviene. En este caso, ¿cómo puede una empresa determinar
¿cuál es pues el destino por el que le conviene salir a esta mercancía? Claro que sí, bueno, en definitiva aquí entra mucho la parte de su asesor logístico, la compañía que les esté apoyando en este sentido, pero bueno, eh, tomando en cuenta que la región de donde sale este producto, que es la región Jalisco y alrededores, va a depender mucho del destino, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el caso de Asia, el puerto natural de salida vendría siendo Manzanillo, por la cercanía, o en un momento dado, si los costos así nos conviniesen, por Lázaro Cárdenas. Ahora bien, para la parte de Europa, los puertos naturales de salida por cercanía y toda esta parte viene siendo Altamira. Altamira y por el puerto de Tamaulipas es por donde salía la mercancía. Y bueno, esto ya también implica tomar decisiones, ¿no? Porque también tendrás que considerar el hecho de que pues hay varios operadores y ahí también entra la cuestión de cómo determinar a un operador, cómo, porque quizás por cuestiones de cercanía te puede convenir un puerto, pero quizás pues por cuestiones de operatividad habrá que determinar si es mejor llevársela por tierra en un momento dado hasta otro de los destinos de salida marítima, ¿no? En definitiva, yo creo que aquí depende mucho el destino. Acabas de tocar un punto importante, ¿no? En el caso marítimo, bueno, sí, nos regimos mediante los puertos y va mucho en función de los costos. Aquí es donde el asesor logístico te va a decir, bueno, por tiempo y costo nos conviene que la salida sea por determinado puerto. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a elegir y a tomar en consideración esos costos que nos van a implicar. Para el caso, por ejemplo, me voy a brincar un poquito, para el caso terrestre, que es por la cercanía que tenemos con Norteamérica, bueno, ahí sí la frontera más comercial en este caso viene siendo la de Nuevo Laredo o el puente de Colombia Nuevo León, ¿no? Pero sí va mucho en función del destino. Bueno, aquí estamos hablando ahora sí que prácticamente de la parte de este transporte marítimo, porque bueno, a lo mejor ya de repente habrá necesidad de combinar los transportes, pero bueno, esa parte la vamos a platicar de manera más profunda. Yo quisiera preguntarte cuál es la recomendación que se le hace a las empresas, qué tipo de documentación en la que debe de cuidar cuando su carga va a salir precisamente por una transportación marítima. Claro, bueno, primero que nada debe contar con la factura comercial del producto. La factura comercial va acompañada de lo que es el costo, el valor de su mercancía como tal, y de la mano una lista de empaque, donde determina cuántas botellas lleva por caja, cuántas cajas van a ir en determinado número de pallets. Y bueno, lo que nosotros sabemos por estar dentro del Consejo Regulador es tener el documento, el certificado que es el CRT. Esto como parte primordial de lo que debe contener, de lo que nos debe proveer el embarcador, ¿no? El productor de tequila. De ahí en adelante, bueno, ya entra la parte que nosotros documentamos, que es donde está el BL marítimo, que en un momento dado de ser carga consolidada, bueno, nosotros lo emitimos mediante un BL House y un BL Master, que el BL Master es que se asocia dependiendo la naviera con quien nosotros embarquemos. A grosso modo es la documentación que debe considerar un exportador de tequila. Bueno, vamos a seguir platicando acerca de los diferentes tipos de transporte y la conveniencia de elegir uno u otro al momento de realizar las actividades de comercio exterior. Estamos en el tequila, en el comercio internacional. Regresamos en un momentito. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Uriel Eduardo Navarro. Soy parte de la Unidad de Servicios Analíticos del Consejo Regulador del Tequila
En esta ocasión les voy a explicar las tres metodologías de análisis del espectrofotómetro de absorción atómica. La primera y la más sencilla consiste en el método de Flama, en el cual la muestra, como ya es preparada en un medio acuoso con ácido y posteriormente es succionada por este capilar. El capilar lleva la muestra a lo que es un método de dispersión. En la parte de dispersión la muestra es atomizada en una nube de vapor y posteriormente sale junto con el combustible y el oxidante para generar una flama. En la flama los metales pesados son llevados a su nivel máximo de excitación, en el cual pueden absorber la energía emitida por las lámparas que tenemos de este lado, que son detectadas en el detector, que para este equipo es un monocromador. Otro método de análisis es por horno de grafito. El horno de grafito básicamente es un horno muy pequeño en el cual la muestra es introducida por método de un capilar a un pequeño tubo de grafito, en el cual la muestra es calentada en diferentes etapas y rampas de calentamiento y llevada en un punto en el cual se evapora el metal y de igual manera es detectado por las lámparas y en el monocromador. El tercer método se llama generador de hidruros, en el cual la muestra es también acuosa, pero en el cual intervienen más reactivos y al combinarse estos reactivos se liberan el metal junto con otro reactivo. Es liberado por medio de un gas y es arrastrado hacia una celda en el cual también es detectado por el monocromador y en el cual se emite una señal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Uriel Eduardo Navarro. Soy parte de la Unidad de Servicios Analíticos del Consejo Regulador del Tequila. En esta ocasión les voy a explicar las tres metodologías de análisis del espectrofotómetro de absorción atómica. La primera y la más sencilla consiste en el método de Flama, en el cual la muestra, como ya Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional, qué bueno que nos están acompañando y quiero invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a través de las redes sociales. Ustedes pueden entrar a la página del Consejo Regulador del Tequila, ahí van a encontrar un link para poder hacer sus comentarios o ya sea también las preguntas a nuestros invitados. Hoy estamos tratando el tema relacionado con la situación de cómo elegir de manera correcta el mejor transporte para nuestras mercancías en el comercio internacional. Así que bueno, pues este es el tema y para ello tenemos a dos expertos, a Jorge Armando Montión Luna, que es el director de aduanas de la firma Jazz Forwarding, y a Ember de Jesús Castillo, quien es gerente de operaciones de Jazz Forwarding, que nos están explicando precisamente acerca de cómo tomar esta mejor decisión para poder realizar una estrategia muy concreta y sobre todo que venga a redundar en costos más óptimos al momento de exportar o bueno, también estamos hablando en el caso de la importación, pero bueno, refiriéndonos específicamente a las exportaciones de tequila, ya nos comentaba Ember acerca de lo que implica el tener la decisión del transporte marítimo y bueno, que finalmente el transporte marítimo y obviamente la determinación de elegirlo pues va mucho en función del volumen, del tamaño de nuestra carga, ¿no? Es correcto, como lo comentábamos allá ahora en el corte, ¿no? Ya cuando las cantidades son diferentes, cuando ya tenemos clientes determinados en diferentes destinos, bueno, aquí sí yo creo que mucho en función del costo va el apoyo del transporte marítimo, sobre todo en contenedor completo, ¿no? Aquí, ¿qué es importante considerar cuando son contenedores completos? Bueno, una es la documentación que ya comentábamos, que es bueno, la factura comercial, la lista de empaque, el certificado de productor agremiado al Consejo Regulador del Tequila para que se pueda considerar como una exportación legítima. Y bueno, ya lo que son los documentos del transportista o el carrier que le llamamos en el medio, que es el BL para su transportación, ¿no? Después de ello, que hay que considerar, bueno, la parte del embalaje, cómo va a ir la carga acondicionada para que el producto llegue en óptimas condiciones a su destino.
y de manera donde inclusive los daños cosméticos de la caja exteriores puedan ser evitados y llegue sin ningún problema a su destino, ¿no? Es parte de lo que podemos considerar. Yo les preguntaba y quisiera preguntarle a Jorge Armando en relación precisamente a esta parte de la documentación, que cuando estamos hablando de exportaciones vía marítima, muchas veces las empresas se confían porque dicen, bueno, de aquí a que se consolida la carga pueden tardar varios días, entonces yo después mando la documentación. ¿Qué tan cierto es esto de que puedes, en el caso de la exportación marítima, pues no necesariamente mandar toda la documentación como cuando lo haces vía terrestre o cuando lo haces vía aérea? ¿Es recomendable? ¿Se puede? ¿Se vale? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Pues antes que nada, muchas gracias, Gaby, por tenernos en el programa. Efectivamente, aquí el principal consejo es tratar de prevenirnos, por lo cual sugerimos que si son, por ejemplo, primera vez que van a exportar, tienen que inscribirse en un padrón sectorial de exportadores. Es bien importante eso. Ese trámite se debe hacer ante el SAT. Muchos no conocen y nos llegan de repente embarques y obviamente al que dé validar el pedimento, pues nos detecta ese problema, ¿no? Es muy importante considerar eso, es un trámite sencillo que lleva de 2 a 3 días, obviamente si se cumplen todos los requisitos. Si ya es un exportador frecuente, pues obviamente ya no tiene que cumplir con esa regulación. Aquí básicamente es enfocarse al marbeteado, que venga todo completo. Se dan casos en el cual la mercancía es enviada y no todo el producto es marbeteado, entonces es bien importante cumplir con ese requisito, ¿no? ¿Marbeteado es que esté todo etiquetado? Todo etiquetado, exactamente. Es un trámite que se tiene que realizar ante el SAT. Cada marbete tiene un costo, no estoy seguro cuánto es el costo, creo que es aproximadamente 50 centavos de moneda nacional y es importante cumplir con eso, ¿no? Ya que de tocar un reconocimiento aduanero por parte de la autoridad pudiera surgir un problema, ¿no? Una retención de mercancía o en el peor de los casos incluso pues un PAMA, ¿no? Entonces es bien importante prevenir todos estos tipos de cuestiones, por lo cual aquí su agente aduanal es que los tiene que estar asesorando para no tener ningún problema. Entonces esta idea que tienen algunas empresas de que si dejo pasar el tiempo y después entrego toda la documentación es un poco errónea, ¿no? Claro. Generalmente además la naviera te lo va a pedir. Exacto. Este tipo de papel. Exacto. Sí, lo recomendable es siempre enviar a la agente aduanal con anticipación la factura para tener ya el pedimento pro forma por lo menos listo. Para en cuanto llegue la mercancía al puerto, pues ya hace la validación y está listo para ingresar el pedimento junto con la mercancía y no tiene ningún problema. Estamos hablando del transporte marítimo que, bueno, entendemos que es uno de los más caros, ¿no? Cuando una empresa tiene que recurrir a contratar una naviera, bueno, sus precios se le van a inflar definitivamente, ¿no? Pero ¿qué hay de cierto? ¿Qué estrategia recomienda Sember cuando estás haciendo una exportación que es de considerable tamaño y bueno, ¿cómo puedes hacer para que tu costo-beneficio a la hora de vender, bueno, sea real, ¿no? Que no te vaya a salir más caro el envío que lo que vas a recibir por la mercancía. Claro, bueno, antes que nada aclarando, ¿no? Dentro de los medios de transporte, realmente el marítimo viene siendo de los más óptimos en cuanto a costo. Difiere mucho de la parte aérea, ¿no? Y es aquí donde va lo que comentaba al principio, la urgencia del envío. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos de los casos en la parte marítima, los tiempos en tránsito se extienden. Hablemos de un envío al continente europeo, donde estamos hablando de 25 a 30 días de tiempo en tránsito. Obviamente, este tiempo nos aminora mucho los costos. En el caso aéreo, por ejemplo, al ser un tiempo mucho más corto, donde a más tardar al continente europeo llegamos en 4 o 5 días, pues ese costo se ve reflejado en el tiempo en tránsito, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué es lo que recomendamos? Bien lo comentamos, prepararnos con anticipación en cuanto a la documentación y posteriormente ver en el tema de los exportadores cómo va a ser su término su acuerdo comercial, ¿no? Aquí entra mucho en la parte de los Incoterms, donde ya nosotros una vez definido el Incoterm, nosotros entramos en cuanto a la parte del servicio. ¿Hasta dónde vamos a llevar la mercancía o hasta dónde es nuestro compromiso de entregar la mercancía, ¿no? Si es nada más hasta el puerto o hasta la empresa, y bueno, pues ahí ya también habrá que determinar esa parte de los costos.
Estamos hablando de la parte aérea, vamos a seguir profundizando acerca de cómo elegir un transporte idóneo para poder realizar las actividades de comercio exterior. Este es el Tequila en el Comercio Internacional, regresamos en un momento. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Hoy estamos platicando acerca del tema de cómo elegir el transporte ideal para la mercancía cuando vamos a hacer una operación de comercio exterior. Me da mucho gusto saludar a Ember de Jesús Castillo, que es gerente de operaciones de Jazz Forwarding, y a Jorge Armando Monteón Luna, director de aduanas de la firma Jazz Forwarding, quienes nos han venido platicando acerca precisamente de cómo poder decidir cuál es el transporte idóneo en el caso de nuestras exportaciones. Ya hemos platicado acerca de las ventajas que tiene el transporte marítimo, en qué momento es más conveniente este tipo de transporte. Hemos también platicado acerca del transporte aéreo y bueno, pues básicamente en lo que tiene que ver con documentación, estábamos hablando de que el transporte aéreo cubre más o menos los mismos requisitos que implica el poder exportar mercancía vía marítima. No sé si hay alguna otra cuestión que se deba de considerar en esta parte del transporte aéreo, Ember, cuando se trata de recabar documentación. Bueno, ¿cuál es el tip que le podemos dar a los exportadores? Claro que sí. Bueno, en tema de documentación es muy similar, dado que tanto la factura comercial como la lista de empaque va a ser un documento básico para cualquiera de las modalidades que elijan para su transportación, ¿no? Bueno, la diferencia con el transporte aéreo es que se va a emitir una guía house y una guía master, que en este caso la guía master nos va a determinar la aerolínea con quien vamos a enviar el producto, y bueno, esto ya depende mucho ahí de temas trade lanes y temas comerciales respecto a la aerolínea a elegir, que nos va a llevar a los diferentes destinos de acuerdo a su hub. Eso es lo que podría yo recalcar en cuanto a documentación. Y bueno, lo que ya hemos venido platicando a lo largo del programa, que el certificado, el famoso CRT, es básico para poder fungir con una exportación legítima. Estamos hablando de la exportación de tequila. ¿Qué pasa cuando cuando una empresa quiere exportar vía terrestre a Estados Unidos? Aquí creo que hay algunas cuestiones que sería muy importante que Jorge Armando nos comentara para poder, bueno, pues muchas veces hay empresas que con esta intención de exportar se aventuran porque el enviar la mercancía a Estados Unidos es, bueno, de una dificultad mayor por este tipo de requisitos, pero en general creo que todos los países tienen sus propias reglas para poder permitir la importación, y en este caso cuando estamos hablando de tequila, ¿qué es lo que sucede, Jorge Armando? ¿Qué es lo que se le recomienda a los que están comercializando su tequila en otros países? Así es muy importante considerar el país a donde se va a importar el tequila, puesto que cada país tiene sus propias regulaciones. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se encuentra con el departamento de lo que viene a ser armas, tabaco y alcohol. Muchos consideran o tienen la idea de que directamente es de la FDA, pero no, es otro departamento totalmente ajeno a la FDA, y el cual obviamente este departamento pues requiere bastantes requisitos para poder cumplir con un permiso, ¿no? Lo más importante y lo que ellos se enfocan más es en el etiquetado. Ese ha sido un problema muy frecuente. Yo tengo experiencia en trámites ante este departamento, y ha habido empresas que han tardado hasta 8 meses en poder sacar su registro, por lo cual pues creo que es importante considerar, ¿no? Pues si yo voy a exportar, ya tengo mi cliente en los Estados Unidos, yo estoy considerando que en un término de 15 días le voy a hacer llegar la mercancía a esta empresa. La cuestión es de que si algún amigo mío se va del otro lado de la frontera a recibir la mercancía, ¿puede enfrentar problemas? Definitivamente, lo van a tener en la aduana americana, y pues ahí se va a quedar la mercancía, ¿no? O de plano, el agente aduanal americano pues no va a proceder a recibir la mercancía, ¿no? Entonces va a quedar en frontera, y pues por lo tanto es importante verificar que su comprador o el importador en Estados Unidos cuente con este permiso.
El permiso se tramita directamente entonces en esta área ¿no es FDA? No, no es FDA, es el Departamento de Armas, Tabaco y Alcohol. Y en ese caso, obviamente también hay que pagar algunos costos. Sí, obviamente. Normalmente hay empresas que asesoran para lo que es este tipo de trámites, porque como te comentaba, es más que nada se enfoca mucho el etiquetado, básicamente es lo más tardado, pero definitivamente pues, hay que prevenir, ¿no? Nosotros podemos apoyarlos y en algún momento ustedes requieren más información, más adelante podemos ver con los datos que le vamos a proveer para que se pongan en contacto con nosotros y poderlos asesorar. En el caso de esta exportación vía terrestre, si estamos hablando de Estados Unidos, bueno, generalmente creo que la decisión es esa, ¿no? Vamos a enviar la mercancía en algún camión que va a atravesar la frontera, ya más o menos tenemos determinado cuánto tiempo puede llevar llegar allá la mercancía. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las exportaciones hacia el sur, hacia Centroamérica, qué tan conveniente es elegir el transporte terrestre para este tipo de exportaciones? Bueno, considero que para la parte de Centro y Sudamérica no es opción la parte terrestre. Podría manejarse quizá para los países vecinos en Centroamérica, pero aún así, haciendo un análisis, un análisis comparativo entre la parte marítima y la parte terrestre, nos conviene más en cuestión de tiempo y costos todavía la parte marítima, que es lo que comentaba, ¿no? Que es el transporte óptimo, cuando tenemos los tiempos bien coordinados, los temas de entrega, y donde el costo pues obviamente se tiene que minimizar. Y eso, bueno, estamos hablando de optimizar tiempos, pero ¿hay algún otro ingrediente adicional que nos haga inconveniente el enviar mercancía vía terrestre hacia el sur? Hacia el sur, claro. Bueno, aquí enfrentamos un tema que no es ajeno a ninguno de nosotros. El tema de seguridad para Centroamérica muchas de las veces no es el óptimo. Entonces, a pesar de que, bueno, en el caso de nosotros trabajamos con compañías certificadas, el factor riesgo sigue siendo latente a diferencia del tema marítimo. Esa es otra de las cuestiones por las cuales sugerimos, siempre y cuando los medios lo permitan, embarcar mejor tu producto. Exactamente, y utilizar la opción marítima, ¿no? En un momento dado. Bueno, pues es también el caso de cuáles son los documentos que hay que cubrir para cuando estamos haciendo exportación vía terrestre. Sabemos que desde finales del año pasado tenemos en México el sistema de ventanilla única de comercio exterior, el BUSEM, que bueno, pues prácticamente ya es parte de un sistema que la Secretaría de Hacienda implementó para este tipo de trámites, ¿no? De comercio exterior. No sé si ya se aplica también en el caso de la vía marítima, el BUSEM, o esto nada más estamos hablando del caso de la vía terrestre. Que por la parte aduanal no importa el medio en que se exporte, se tiene que cumplir, es un requisito directamente que la autoridad impuso al importador. Sin embargo, pues conforme ha transcurrido esto, se dio facilidad para que la gente aduanal también pueda tramitar el BUSEM por cuenta del importador. Yo personalmente les sugiero que se utilice el sello digital de ustedes, los exportadores. ¿Por qué? Porque la mercancía ante aduana queda registrada bajo su registro de BUSEM, no de la gente aduanal. En todo momento de una auditoría, la autoridad, pues obviamente con la nueva tecnología, ya no llega con documentos, sino llega ya con su tipo iPad y empieza a verificar la información, con lo cual pues lo primero que quiere el exportador es verificar la información que ellos tienen contra la que se supone debe tener el exportador. Sin embargo, se ha hecho muy latente de que pues se molesta el exportador porque oye, no tengo nada en mi BUSEM, precisamente es por eso, ¿no? Porque se está utilizando el sello digital de la gente aduanal y no del exportador. Entonces yo les recomiendo que se maneje con sus propios sellos digitales para que tengan toda la información y no tengan ningún problema o duda. Bueno, vamos a continuar hablando precisamente de todo lo que tiene que ver con esta tramitología, la conveniencia de utilizar un transporte u otro para poder realizar operaciones de comercio exterior. Este es el tequila en el comercio internacional. Regresamos en un momentito.
palabra tequila es conocida a nivel internacional. Sin embargo, esta bebida no siempre tuvo este nombre. Antes era conocido como vino mezcal, pero el cambio de nombre ocurrió por el tiempo de la Revolución Mexicana. La leyenda cuenta que en una de las fiestas de promoción de productos mexicanos organizada por el gobierno de Porfirio Díaz en San Antonio, Texas, se les ocurrió llevar el vino mezcal y nombrarlo vino tequila por su procedencia regional. Fue así como comenzaron a llamar a la bebida mexicana vino tequila, nombre que con el pasar de los años se redujo a tequila. Este es el tequila en el comercio internacional, hoy platicando acerca de las diferentes modalidades de transporte para el comercio exterior. Está con nosotros el licenciado Enver de Jesús Castillo, que es gerente de operaciones de la empresa Just Forwarding, y Jorge Armando Monteón Luna, que es el director de la división de aduanas de la empresa Just Forwarding, quienes nos han venido platicando acerca de cómo trazar esta estrategia para poder decidir la mejor opción de transporte, ya sea pues dependiendo del volumen del producto que se envía o la necesidad de optimizar tiempos para poder llegar al destino y bueno, cumplirle al cliente, que al final de cuentas esto es lo más importante. Y bueno, Just Forwarding es una empresa que prácticamente llega a México en la época de la apertura comercial, ¿no? Enver, platícanos un poco la historia de Just Forwarding para saber qué es lo que están ofreciendo actualmente y bueno, ¿cuál es el interés que tienen en el área de comercio exterior? Claro que sí, bueno, como Just Forwarding somos una empresa donde nuestra matriz radica en Italia originalmente. Como tal, como oficina en México, llevamos alrededor de 14 años involucrándonos ya en lo que es toda la parte de logística, en lo que es todas las aduanas, ¿no? Y la parte comercial del país. Prácticamente nuestro enfoque, somos una empresa de servicios dedicados a la logística, tanto internacional como nacional, donde bueno, obviamente abarcamos los principales rubros en este caso, que es la transportación aérea, marítima y terrestre, pero también de la mano de servicios integrados que poco a poco se ha venido haciendo una necesidad del cliente, ¿no? El cliente hoy día no solo necesita transportar su mercancía, sino necesita que le den asesoría logística, como es el caso del programa de hoy, donde le den servicios quizá de empaque, etiquetado, almacenaje, y donde al final del día le integren su servicio en un puerta a puerta. Es ahora sí que parte de lo que les podemos decir. Esto es amplio, sin embargo aquí el tiempo es un tanto corto, entonces en general es lo que les puedo comentar. Y bueno, en el caso de la industria de tequila, ustedes han atendido obviamente este tipo de firmas y saben lo que implica el definir una estrategia, es parte de la labor que está haciendo actualmente Just Forwarding, ¿no? Diseñar precisamente esta estrategia logística de cómo elegir la mejor opción o modalidad de transporte. En definitiva, una de la filosofía que tenemos es convertirnos más que en un proveedor de servicios, una extensión del cliente, ¿no? Que es donde entra la parte de asesoría y ayudarlos a definir cuál sería la mejor estrategia para llegar al punto o al destino final con el producto en óptimas condiciones. Jorge Armando, en el caso de la división de aduanas, bueno, que de alguna manera aquí están ustedes también prestando este servicio como agentes aduanales. Se tiene la idea de que a partir de que entró el sistema del BUSEM, de la ventanilla única, bueno, pues las empresas ya no van a necesitar los servicios de los agentes aduanales. ¿Qué les puedes comentar tú a estas empresas? Bueno, pues definitivamente digo, el agente aduanal juega un rol importante, lo sigue haciendo. Perdón. Hay quienes pensaron que con el BUSEM el agente aduanal iba a desaparecer, pero no, se ha hecho muy indispensable, ¿no? Como les comentaba anteriormente, el agente aduanal para muchas empresas se encarga de lo que es el trámite del BUSEM, pero realmente pues el agente aduanal está siempre a la expectativa de lo que puede apoyar, y en el caso de nosotros, ¿no? Nosotros somos el departamento de aduanas de Jazz, una empresa denominada Libera Servicios Aduanales, que realmente somos una agencia aduanal, pero no necesariamente somos única exclusivamente para Jazz, podemos manejar cualquier tipo de clientes o las 49 aduanas, entonces nos ponemos a sus órdenes, cualquier cuestión, no deben comunicarse con nosotros. Y bueno, si existen precisamente algunos cuestionamientos relacionados, siempre generalmente las empresas
les surgen las dudas, ¿no? De repente de cuál es la documentación que se debe Claro. de reunir, máxime hoy que, bueno, estamos hablando ya mucho de trámites electrónicos, pero que Sí, finalmente no ha desaparecido del todo el uso del papel. así es. Y que, bueno, también en este caso es importante saber que, que vas a tener que conservar ciertos documentos. Y bueno, qué mejor que preguntarles a los expertos para Claro. tener una definición de lo que hay que hacer en el momento de enviar las mercancías. ¿Qué tanto puede impactarle en los costos a una empresa el pues no utilizar óptimamente los servicios de una agencia aduanal? Pues obviamente aquí lo que se les recomienda es que tengan muy en cuenta con qué agencia aduanal se va a manejar, que sea una agencia aduanal seria, que tenga experiencia. Puede haber agencias aduanales que tengan muchos años de haber existido, sin embargo el personal sea nuevo y no tenga la experiencia necesaria para poder detectar alguna cuestión que se pueda, en este caso, presentar ante la aduana. En nuestro caso, pues tratamos de tener gente con vasta experiencia, gente reconocida en el medio, y creo que es lo que hace la diferencia, ¿no? El personal. Hay también muchas veces la duda de las empresas, sobre todo cuando están explorando nuevos mercados, de qué tan importante es tener una agencia aduanal que tenga la capacidad de, pues ahora sí que de poder entender mercados, no nada más el de Estados Unidos, que es generalmente al que se dirige la mayoría Claro. de nuestras exportaciones, ¿no? Sino pues a otro tipo de recintos en donde quizás los requerimientos y las reglas pues pueden variar de un país a otro, ¿no? Ustedes en este caso, ¿cómo pueden considerarse? ¿Qué tan globales son? Pues? Obviamente, pues creo que somos de los que más ofrecemos este tipo de asesorías, porque pues contamos con más de 80 oficinas en más de 80 países, y obviamente pues nos apoyamos en los departamentos de aduanas de los respectivos países para poder dar un servicio integral al cliente, ¿no? Entonces, en este caso, acérquense a nosotros. Si ustedes quieren exportar a un país, les podemos con todo gusto asesorar qué requisitos van a requerir dentro de aquel país para poder cumplir con la cuestión aduanal. Y bueno, pues finalmente, para poderle dar un tip a quienes nos están visitando a través de internet, ¿cuáles serían, digamos, los errores que hay que evitar cuando se trata de, pues de definir alguna modalidad de transporte de nuestras mercancías? Claro, bueno, principalmente tener toda su documentación. Eso es un error muy típico, como bien lo comenta Jorge, que nos encontramos el día a día. Hay gente que tiene la intención de exportar, sin embargo, previo a, hay que prepararse muy bien con la documentación, ¿no? Y yendo desde la parte del empaque, un punto que por ahí no mencionamos es la parte del empaque para tener un mejor manejo de su carga. Es decir, se le sugiere que sea en tequila embotellado, que no rebase los 3/4 o el litro máximo por botella, para que así pueda ser distribuido en cajas y para su mejor manejo, y evitar sobre todo pasar la categoría del embarque a un embarque peligroso o DG, como le llamamos, ¿no? O DGR. Esto es un tip que les damos para la parte del embalaje en cuanto a documentación. Muchas empresas creen que el enviar tequila, en este caso, de manera pues en contenedores a granel, es muchísimo más sencillo. No sé cuál es la experiencia que ustedes han tenido, pero bueno, hoy nos dices que hay que optar por esa parte del embotellado, que bueno, creo que es interesante ese ángulo, ¿no? El caso de granel, digamos, es, ¿es conveniente o no es tan conveniente? Aquí yo creo que depende mucho del acuerdo comercial con el que cuenten con su comprador, ¿no? Sin embargo, para nivel manejo sí se puede hacer, lleva otro tipo de regulaciones, es otro manejo totalmente diferente al considerar una mercancía como peligrosa por los grados de alcohol, por el tipo de contenedor, porque en este caso, bueno, ya no serían pallets ni en cajas, sino tendríamos que utilizar a lo mejor un contenedor especial denominado isotanque, o determinar bien cuál va a ser el embalaje de los diferentes tipos de bidones. Entra en otro tipo de manejo que se puede hacer, sin embargo, para una mayor facilidad, pues consideramos que el embotellado es lo mejor que pueden hacer. Regálenos un teléfono, algún correo de contacto, por favor, Enver, para poder conocer más a detalle. Y bueno, si existen algunos comentarios, algunas
preguntas que te puedan hacer. Con gusto los asesoramos. Mi correo electrónico es ember.castillo, se los deletreo, es EMB de bueno, ER, .castillo, @jas.com, que es JAS.com. Cualquier duda, solicitud, con todo gusto. Algo que les pueda dar la confianza es que nuestra matriz está en Guadalajara. Tenemos una amplia experiencia en la parte del manejo de tequila, entonces con gusto les podemos ayudar. Bueno, y está también la división de aduanas, así que rápidamente, por Claro. favor, Jorge Armando. Claro que sí, este es jmonteon@jazzmexico.com y teléfono la 33 1609 4290. Lo que se les ofrece. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Ellos vienen de Jazz Forwarding, qué bueno que nos acompañaron. Esto fue El Tequila en el Comercio Internacional. Yo soy Gabriela Chávez. Hasta la próxima.